Tengan todos muy buenas tardes. Bueno, como siempre, aquí estoy lista para aprender y para que todos aprendamos estas nuevas enseñanzas que el Señor nos trae día con día. Sobre todo este tema que es tan importantísimo, porque sin Cristo, Él es el que nos aprueba si vamos o no vamos a las alturas de los cielos cuando Él venga en su segunda venida. Y si Él no nos aprueba, no lo vamos a poder lograr. Por nosotros mismos no lo logramos. Entonces, lo mejor es refugiarse en Cristo Jesús. Y la mejor manera de refugiarnos en Cristo Jesús es conocer su camino, lo que hizo cuando Él estuvo en la tierra, qué era lo que Él quería, qué era lo que Él pretendía, qué era lo que Él nos enseñaba. Todo eso es demasiado, entonces tenemos que aprenderlo y para aprenderlo tenemos que estudiarlo. Entonces, es un placer para mí aprender todo esto sobre Cristo Jesús y espero que lo sea para ustedes también. Pero primero que todo vamos a elevar una plegaria al Señor para que nos ayude, porque también por nosotros mismos no podemos hacer las cosas. Son temas demasiado profundos, son temas muy espirituales que solo el Espíritu Santo y Cristo Jesús nos pueden ayudar a entenderlo, a dilucidarlo, a ponerlo por obra. Solo Él nos puede ayudar. Nosotros por nosotros mismos no podemos. Pero entonces, donde quiera que usted esté, incline su rostro y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, estamos aquí de nuevo ante tu presencia, Señor, para amarte, para adorarte, para bendecirte, para darte gracias por habernos escogido para aprender estas cosas maravillosas, por poner en nosotros tanto el querer como el hacer, por poner en nosotros el entendimiento para que podamos apreciar toda tu estadía aquí en la tierra y que de esto sacar un gran provecho, Padre eterno. Pero tú eres el único capaz de ayudarnos y te agradecemos por esta oportunidad que nos das en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver siempre con la ayuda de, de Radio Costa Rica 930M y también a través de las redes sociales, Facebook y Laicos en Acción en YouTube. Vamos a ver hoy la luz de la vida. Todos los temas que ustedes quieran estudiar los pueden obtener en este maravilloso lugar donde nosotros exponemos todo lo que Dios nos pone para que nosotros lo compartamos con ustedes. Y hay temas preciosos, preciosos, que nos van a ayudar en nuestro diario vivir, con nuestros hijos, con nuestras finanzas, con todo nos va a ayudar. Recordemos que la Biblia es un libro en donde nosotros podemos recibir todas las bendiciones que Dios nos quiera dar en todos los aspectos. Así es que
a estudiar la palabra de Dios primero que todo, porque ahí nosotros podemos darles temas, pero ustedes tienen que escudriñar las escrituras y ver si lo que nosotros le estamos diciendo es realmente lo que debemos decirles. Así es que los insto a que estudien la palabra de Dios y que vean y corroboren si lo que yo les estoy diciendo es cierto o es mentira. Bueno, todo el tema lo vamos a encontrar en Juan 8, versículo 12, y en Juan 59, versículo 9. Así es que eso se los dejo de tarea a ustedes para que ustedes lo lean, porque a mí, pues, el tiempo es muy limitado. Yo quisiera abarcar más, pero no puedo. Así es que hoy vamos a ver la luz de la vida, siempre dentro del deseado de toda la gente. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Cuando pronunció estas palabras, Jesús estaba en el atrio del pueblo, especialmente relacionado con los ejercicios de la fiesta de las cabañas. En el centro de este patio se levantaban dos majestuosas columnas que soportaban portalámparas de gran tamaño. Después del sacrificio de la tarde, se encendían todas las lámparas que arrojaban su luz sobre Jerusalén. Esta ceremonia estaba destinada a conmemorar la columna de luz que guiaba a Israel en el desierto y también a señalar la venida del Mesías. Por la noche, cuando las lámparas estaban encendidas, el atrio era un teatro de gran regocijo. Los hombres canosos, los sacerdotes del templo y los dirigentes del pueblo se unían en danzas festivas al sonido de la música instrumental y el canto de los levitas. Era una fiesta, por eso se llama la fiesta de las cabañas. Así es que la gente venía de todos lugares al centro de Jerusalén a venir a celebrar esta gran fiesta que llenaba de paz y regocijo a todo el pueblo. Por la iluminación de Jerusalén, el pueblo expresaba su esperanza en la venida del Mesías para derramar su luz sobre Israel. Pero para Jesús la escena tenía un significado más amplio. Hagamos un paréntesis. Cuando el pueblo salió de Egipto, había una columna de fuego que los iluminaba toda la noche, toda la noche. Y aquí están conmemorando ese evento. Hay dos columnas, una que conmemora la salida de Egipto y la columna de fuego que los iluminaba, y la otra era alusiva a cuando Cristo venga en su segunda venida. Cuando Egipto salió en su primera, en la salida de los judíos salieron de Egipto, cuando los judíos salieron de Egipto, ellos venían de ser esclavizados y ellos salieron huyendo del faraón. Y ahora en este momento ellos estaban siendo oprimidos por los romanos. Entonces ellos ansiaban desesperadamente que el Mesías llegara a rescatarlos. Y esta era una de las fiestas de conmemoración de la segunda venida de Cristo, en donde ellos estaban pensando que el Mesías vendría en ese momento a rescatarlos. Ese era el enredo que ellos tenían y creían, por eso no aceptaron al Mesías, porque lo esperaban como un guerrero que venía a pelear contra los romanos para liberar a su pueblo, y no era ese el objetivo. Por la iluminación de Jerusalén, el pueblo expresaba su esperanza en la venida del Mesías para derramar su luz sobre Israel. Pero Jesús, la escena tenía un significado más amplio. Estoy repitiendo.
Como las lámparas radiantes del templo alumbraban cuando los rodeaban, así Cristo, la fuente de la luz espiritual, ilumina las tinieblas del mundo. Sin embargo, el símbolo era imperfecto. Aquella gran luz que con su propia mano había puesto en los cielos era una representación más verdadera de la gloria de su misión. Recordemos que la columna esa con luces era hecha por seres humanos. En cambio, en el santuario celestial ahí no interviene la mano humana. Entonces, una era imperfecta, pero la otra es perfecta. Pues en este evento era de mañana. El sol acababa de levantarse sobre el Monte de los Olivos y sus rayos caían con deslumbrante brillo sobre el palacio de mármol e iluminaba el oro de las paredes del templo, cuando Jesús, señalándolo, dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Nada más imagínense cómo cayeron esas palabras sobre todos los judíos que estaban ahí. Pues mucho tiempo después, estas palabras fueron repetidas por uno que las escuchara en aquel sublime mensaje. Y vamos a leer Juan 1, 4 y 5, 9. Juan 1, 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Me equivoqué en dar la cita. Es Juan 1, 4 y 5 y versículo 9. Repito, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, venía a este mundo. Y la luz en las tinieblas resplandece, pero ellos no lo comprendían, ellos no entendían en ese momento cómo Jesucristo, que era la luz del mundo, venía a no ayudarlos a que pudieran salir de la opresión romana. Y mucho después de haber ascendido Jesús al cielo, pero también escribiendo bajo la iluminación del Espíritu Divino, recordó el símbolo que Cristo había usado. Y tenemos las palabras proféticas más permanentemente, a la cual hacéis bien en estar atentos como una torcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y eso se encuentra en segunda de Pedro 1, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbre el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Eso es lo más seguro. Tenemos las profecías. Y sin profecía el pueblo se descarrila. Por eso nosotros tenemos que estar estudiando las profecías. En la manifestación de Dios a su pueblo, la luz había sido siempre un símbolo de su presencia. Siempre, siempre, siempre era una luz lo que simbolizaba la presencia de Cristo. A la orden de la palabra creadora, en el principio, la luz resplandeció de las tinieblas. La luz fue envuelta en la columna de nube de día y en la columna de fuego de noche, para guiar a las numerosas huestes de Israel. La luz brilló con tremenda majestad alrededor del Señor sobre el monte de Sinaí. La luz descansaba sobre el propiciatorio en el tabernáculo. La luz llenó el templo de Salomón al ser dedicado. La luz brilló sobre la colina de Belén cuando los ángeles trajeron a los cuando los perdón
La luz llenó el templo de Salomón al ser dedicado. La luz sobre la colina de Belén, cuando los ángeles trajeron a los pastores que velaban el mensaje de la redención. Dios es luz, y en las palabras, yo soy la luz del mundo, Cristo declaró su unidad con Dios y su relación con la familia humana. Y vamos a leer Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Esa luz lo que hace es renovarnos día con día. Eso es lo que él hace. Cuando él dijo, yo soy la luz del mundo, declaró su unidad con Dios y su relación con toda la familia humana. Era él quien al principio había hecho que de las tinieblas resplandeciese la luz. Él es la luz del sol, de la luna, de las estrellas. Él era la luz espiritual mediante símbolos, figuras y profecías. Había resplandecido sobre Israel, pero la luz no era dada solamente para los judíos. Como los rayos del sol penetran hasta los más remotos rincones de la tierra, así la luz del sol de justicia brilla sobre toda alma. Estas enseñanzas no eran de exclusividad para los judíos, eran para todos, para que nosotros fuéramos guiados y alumbrados por esta luz, para que nosotros brillásemos en la tierra y reflejásemos la luz de Dios en nosotros. Aquel que era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viene a este mundo. El mundo ha tenido grandes maestros, hombres de grande intelecto, de un intelecto gigantesco y penetración maravillosa, hombres cuyas declaraciones han estimulado el pensamiento y abierto vastos campos de conocimiento. Y esos hombres han sido honrados como guías, como benefactores de su raza. Pero hay uno que está por encima de todos ellos. Mas a todos los que recibieron, dióles potestad de ser hijos de Dios. Cuando nosotros recibimos esa luz y la aceptamos y nos la apropiamos, tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y vamos a reflejar esa luz que Dios nos da, porque esa luz no la tenemos nosotros, es algo que Dios nos da, para que nosotros la reflejemos. A Dios nadie lo vio jamás, nadie. El unigénito Hijo en el seno de Padre, él declaró, todo precede de la luz del mundo. Todo precede de la luz del mundo. La verdadera educación superior la imparte aquel en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. En él estaba la vida era la luz de los hombres. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá luz de vida. Vamos a leer un momentito para ver. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá luz, la luz de vida. Con estas palabras, yo soy la luz del mundo, Jesús declaró ser el Mesías. Él en ese momento, cuando él dijo, yo soy la luz del mundo, no se refería a esa columna hecha por hombres, no se refería a todo lo demás. Él era el Mesías, eso era lo que él se refería. Yo soy el Mesías. Y en el templo donde Jesús estaba enseñando, Simón el anciano lo había declarado luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo.
En estas palabras le había aplicado una profecía familiar para todo Israel. El Espíritu Santo había declarado por la profecía: poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaure los asolamientos de Israel. También te di por luz a la gente, para que seas mi luz hasta los postreros de la tierra. Hasta los postreros de la tierra. Juan, capítulo 1, versículo de 15 al 18, dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es quien yo decía, el que viene después de mí, que es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Ahora vamos a leer Colosenses 2, capítulo 2, versículo 3, y Juan capítulo 1, versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, y era la luz de los hombres. Lucas 2:32. Lucas 2:32. La luz para revelación a los gentiles y la gloria a tu pueblo Israel. Luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Ese es Cristo Jesús, es para todos. Él nos ilumina el camino, el sendero, Él nos hace brillar, Él nos da inteligencia, Él nos da sabiduría, Él nos da conocimiento. Él nos ayuda a cambiar nuestra vana manera de vivir. Él es la luz. No vamos a andar en tinieblas. Vamos a tener la luz de la vida. Eso es lo que Cristo nos promete. Pero para los fariseos y gobernantes, este acierto parecía una arrogante presunción. No podían tolerar que un hombre semejante a ellos tuviese tales pretensiones. Simulando ignorar las palabras, le preguntaron: ¿y tú quién eres? Pero es que ese tú quién eres no es que ellos querían saber quién era él. No, es como diciéndole: ¿usted quién es? Usted no es nadie para venir a decirnos estas cosas. ¿Qué se está creyendo usted que nos viene a decir estas cosas? Esa era la pregunta. Y él replicó: el que en principio también os ha dicho, lo que había revelado por sus palabras, se revelaba también por su carácter. Él era la personificación de las verdades que enseñaba. Nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Él es, por decirlo así, el vocero del Padre. Él venía a enseñarnos lo que el Padre quería que nos enseñara. Él venía a enseñarnos y a desenredar, por así decirlo, todas las enredos que habían hecho los fariseos y toda esta gente para tergiversar las escrituras, como lo están haciendo en la actualidad. Hay una tergiversación increíble de las escrituras. Pero él dijo: nada hago de mí mismo, más como el Padre, esto hablo. Me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a él le agrada hago siempre. No procuro probar su pretensión mesiánica, sino que mostró su unión con Dios. Si sus mentes hubiesen estado abiertas al amor de Dios, hubiesen recibido a Jesús. Y eso es lo que nos enseña,
que nosotros tenemos que ser uno con Él y hacer lo que Él dice. Y que si estamos en unión con Dios, nada nos va a pasar, porque estamos bajo la protección del Altísimo. Eso es lo que Él vino a enseñarnos. Entre sus oyentes, muchos eran atraídos a Él con fe. Y a esto les dijo, y si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque el chiste no es solo aprender la palabra, es permanecer en la palabra. Y aquí lo repito, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, recordemos que todas las promesas de Dios son condicionales. Son condicionales. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si guardad mis mandamientos, van a ser bendecidos tú y toda tu familia y tu arteza de amasar, etcétera, etcétera. Pues aquí les dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y le conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de quién? Del enemigo que que antes de recibir a Cristo nos tenía bailando el son de Él y hacíamos lo que Él nos decía. Y estábamos atrapados, estábamos esclavos, pero Él nos saca de ahí y nos hace libres. Estas palabras ofendieron, por supuesto, a los fariseos y pasando por alto la larga sujeción de la nación a su yugo extranjero, exclamaron coléricamente, simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ellos no se sentían esclavos y no sabían que no estaban siendo esclavos de los romanos tanto, sino que eran esclavos del enemigo, del diablo. Eran la esclavitud más terrible que tenían. Pero ellos jamás iban a creer eso. Y por eso dijeron, simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús miró a estos hombres esclavos de la malicia, cuyo pensamiento se concentraban en la venganza, y contestó con tristeza, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Era una bofetada para ellos, porque les estaba diciendo que eran siervos, no de los romanos, ni de nadie, eran siervos del pecado. Y ellos estaban en la peor clase de servidumbre, regido por el espíritu del maligno. Todo aquel que rehúsa entregarse a Dios está bajo el dominio de otro poder. No hay término medio, o estoy con Dios o estoy con el diablo. No hay un terreno neutro, no existe. Pues todo aquel que rehúsa entregarse a Dios está bajo el poder del dominio del enemigo. No es su propio dueño. Puede hablar de libertad, pero está en la más abyecta esclavitud. Y así somos cuando no estamos con Cristo, esclavos de vicios, esclavos del pecado, esclavos de lujuria, esclavos de todo, porque lo que hacemos es lo que el diablo nos dice que hagamos. Pero cuando estamos con Cristo Jesús, esa luz nos hace libres. Pero cuando estamos con el enemigo no podemos ver la belleza de la verdad, porque la mente está bajo el dominio de Satanás. Y mientras uno se lisonjea y se pavonea de que hago lo que a mí me da la gana, que hago lo que a mí me da la gana, que no me importa lo que los demás digan, que yo soy libre y tengo derecho a hacer de mi cuerpo y de mi vida lo que me da la gana, creo estar siguiendo los dictados de su propio juicio y obedece a la voluntad del príncipe de las tinieblas.
Lo que estoy haciendo en ese momento es obedeciendo la luz de las tinieblas. Cuando yo maltrato mi cuerpo con droga, con pasiones incestuosas, con glotonería, etcétera, etcétera, estoy sirviendo al príncipe de las tinieblas. Y Cristo vino a romper las cadenas de la esclavitud del pecado para el alma. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque la ley del Espíritu, bueno, vamos a leer eso y lo encontramos en Isaías, vamos a leer Isaías 49:6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Él nos dio luz para que seamos luz de todas las naciones, hasta lo postrero de la tierra. Y Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. De la ley del pecado y de la muerte. En la obra de redención no hay compulsión. Yo no puedo agarrar a una persona y obligarla a seguir a Cristo. No puedo, porque eso es una decisión muy personal. Así que no hay compulsión. No se emplea una fuerza exterior. Bajo la influencia del Espíritu de Dios, el hombre está libre para elegir a quién ha de servir. El cambio que se produce cuando el alma se entrega a Cristo, en el cambio que se produce cuando el alma se entrega a Cristo, hay la más completa sensación de libertad. La expulsión del pecado es la obra del alma misma. Por cierto, no tenemos podernos por nosotros mismos para librarnos del dominio de Satanás. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos librarnos del dominio de Satanás. ¿Por qué? Porque lo primero que él hace con nosotros es anular nuestra voluntad. Él anula nuestra voluntad y no tenemos voluntad para dejar de hacer lo que estamos haciendo. La expulsión del pecado es la obra del alma misma. Y por cierto, no tenemos poder para librarnos por nosotros mismos del dominio de Satanás. Pero de cuando deseamos ser libertados del pecado y en nuestra gran necesidad clamamos por un poder exterior y superior a nosotros, la facultad del alma quedan dotadas por la fuerza divina. Cuando nosotros estamos más débiles, y ya no queremos seguir en nuestra vana manera de vivir, clamamos a Dios para que nos ayude. Entonces, Él, la fuerza divina que Él tiene, lo podamos recibir a través del Espíritu Santo. Y ahí adquirimos la fuerza necesaria para vencer el pecado y a obedecer los dictados de la voluntad. La voluntad nos es devuelta en cumplimiento de la voluntad de Dios. Y es a través del Espíritu Santo, a través de Cristo Jesús, que volvemos a tener voluntad para poder dejar de pecar. La única condición bajo la cual es posible la libertad del hombre es que éste llegue a ser uno con Cristo. Mientras no seamos uno con Cristo, no tenemos voluntad para vencer el pecado. La verdad nos libertará. Y Cristo es la verdad, y su palabra es verdad, y su Santo Espíritu es verdad. El pecado puede triunfar solamente debilitando la muerte y destruyendo la libertad del alma. Así es como vence el pecado. Pero vamos a leer Santiago 2:12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser librados por la ley de la libertad. Por la ley de la libertad.
que es la ley divina, a la cual somos inducidos a sujetarnos, el Espíritu Santo nos lleva a sujetarnos a esa ley para poderla cumplir. Y esa es la ley de la libertad, porque es la que nos hace libres, es la que nos liberta del pecado. Y los fariseos se habían declarado a sí mismos hijos de Abraham. Y Jesús les dijo que solamente haciendo las obras de Abraham podían justificar esa pretensión. Si ellos eran hijos de Abraham, entonces actúen como Abraham. Pero no estaban actuando como Abraham. Los verdaderos hijos de Abraham vivirían como él, una obediencia a Dios. Y ellos no lo estaban haciendo. Y no procurarían, les dijo, matar a aquel que hablaba la verdad que le ha sido dada por Dios. La ley de la libertad dice no matarás. Y sin embargo ellos andaban buscando para matar al Mesías. Entonces no eran hijos de Abraham, porque si hubieran sido hijos de Abraham, hubieran obedecido a Dios. La simple descendencia de Abraham no tenía ningún valor. Ser hijo de Abraham no tenía ningún valor. Sin su relación espiritual con él, sin una relación espiritual con él, la cual se hubiese manifestado poseyendo el mismo espíritu y haciendo las mismas obras. Ellos no eran sus hijos. No eran sus hijos porque no estaban actuando como Abraham. Y este principio se aplica con igual propiedad a una cuestión que ha agitado por mucho tiempo al mundo cristiano, la cuestión de la sucesión apostólica. La descendencia de Abraham no se probaba por el nombre y el linaje, sino por la semejanza de carácter, La sucesión apostólica tampoco descansa en la transmisión de la autoridad eclesiástica, sino en la relación espiritual que uno tenga con Dios. Una persona puede ser muy pastora, muy sacerdote, muy de todo, pero si no tiene una relación espiritual con Dios, de nada le sirve. De nada sirve. Una vida movida por el espíritu de los apóstoles, el creer y enseñar las verdades que ellos enseñaron, es la verdadera evidencia de la sucesión apostólica. Comportarme como Cristo, comportarme como los apóstoles, comportarme como Moisés, como Abraham y como todos los altos personajes bíblicos, eso es lo que me da una verdadera evidencia de ser un hijo de Dios. Es lo que constituye a los hombres sucesores de los primeros maestros del Evangelio. Jesús negó que los judíos fuesen hijos de Abraham. Dijo, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y en Mofia respondieron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ahí estaban acusando a Cristo de que él era un hijo de fornicación. Eso era lo que estaban haciendo, mofándose de Cristo Jesús. Y un padre tenemos que es Dios, le dijeron. Estas palabras aludían a la circunstancia del nacimiento de Cristo. Estaban destinadas a ser una estocada contra Cristo en presencia de los que estaban comenzando a creer en él. Jesús no prestó oído a esta ruin insinuación, sino que dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Fue una bofetada para los judíos. Dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Sus obras testificaban el parentesco de ellos con el que era mentiroso y asesino.
Vosotros de vuestro padre el diablo sois, dijo Jesús, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Y porque yo digo verdad, no me creéis. Porque Jesús hablaba la verdad y la decía con certidumbre, no fue recibido por los dirigentes judíos. Era la verdad lo que ofendía a estos hombres que se creían justos. Los estaba ofendiendo. Ellos se sentían ofendidos por Cristo Jesús. Porque la verdad ofende cuando uno no está haciendo las cosas debidamente. Porque lo descubren a uno, me están descubriendo mi debilidad, mi error, mi mala manera de vivir. Y ellos se creían justos solo porque andaban las vestiduras sacerdotales. Y ellos no creían eso. Y ellos lo que hacían era testificar de que eran hijos del enemigo. Lógicamente que Cristo los ofendía con la verdad. Y ellos preferían cerrar los ojos a la verdad antes que humillarse para confesar que habían estado en el error. No amaban la verdad, no la deseaban. Ellos querían seguir en su vana manera de vivir. ¿Quién de vosotros me convence de pecado? ¿Quién de vosotros me convence de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Día tras día había seguido procurando hallar alguna mancha en su carácter. Satanás había estado tratando de vencerle, pero no había hallado nada en él, de lo cual sacar ventaja. Hasta los demonios estaban obligados a confesar. Vamos a leer Marcos 1:24. Marcos 1:24 que dice, y diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Esto eran los demonios los que le estaban hablando a Cristo. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios, porque ellos lo reconocen, pero no lo aceptan. Jesús vio la ley a la vista del cielo, vivió la ley a la vista del cielo, de los mundos no caídos y de los hombres pecadores. Delante de los ángeles, de los hombres y de los demonios, había pronunciado sin que nadie las discutiese, palabras que, si hubieran procedido de cualquiera otros labios, hubiesen sido blasfemia. Yo lo que a él le agrada, hago siempre, decía Cristo Jesús. Yo lo que al Padre le agrada, eso hago siempre. Los judíos no estaban en comunión con Dios. No reconocían la voz de Dios en el mensaje de su Hijo. Pensaban que estaban condenando a Cristo, pero al rechazarlo estaban sentenciándose a sí mismos, porque nosotros no entendemos que cuando rechazamos a Cristo Jesús, nos estamos sentenciando a nosotros mismos. El que es de Dios, dijo, las palabras de Dios oyen. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham elevó la más ferviente oración para que antes de su muerte pudiese contemplar al Mesías. Y vio a Cristo y reconoció su carácter divino, vio su día y se gozó. Se le dio una visión del sacrificio divino por el pecado. Tuvo una ilustración de este sacrificio en su propia vida y recibió
la orden. Vamos a ver qué orden recibió Abraham. En Génesis 22:2 le dijo Dios, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Eso le dijo Dios, Jehová, a Abraham. En Génesis 22:2 dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. También le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que amas a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único, tu único. Lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham era que ofreciera en sacrificio a Isaac, que era el único hijo de Abraham, el único hijo de la promesa, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Sobre el altar de sacrificio colocó al hijo de la promesa, el hijo en el cual concentraba sus esperanzas, y mientras aguardaba junto al altar con el cuchillo levantado por ofrecer a Dios, oyó la voz del cielo que le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, que ya conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste a tu hijo, a tu único. Abraham aprendió de Dios la mayor lección que haya sido dada a los mortales. Su oración fue contestada, vio a Cristo, comprendió su visión referente a Cristo. La experiencia de Abraham contesta la pregunta, ¿con qué preveré a Jehová y adoraré al alto Dios? Vendré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Agradaráse Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma. Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y eso lo encontramos en Miqueas 6, versículos del 6 al 7. Miqueas 6, versículos 6, 7. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocausto, con becerros de un año. ¿Se agradará a Jehová con millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y Génesis 22:8. Y respondió Abraham, Dios le respondió a Isaac, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Iban los dos juntos a presentar a Isaac en sacrificio. Eso era lo que estaban haciendo. Pero Dios proveyó el cordero para que lo sacrificara en lugar de Isaac. Jesús no podía haber visto a Abraham con la edad que tenía. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo fui. Cayó el silencio sobre la vasta concurrencia. El nombre de Dios dado a Moisés para expresar la presencia eterna había sido reclamado como suyo por este poder rabino Galileo. Se había proclamado a sí mismo como el que tenía la existencia propia, el que había sido prometido a Israel, cuya procedencia es de antiguo tiempo, desde los días de la eternidad. Otra vez los sacerdotes y rabinos clamaron contra Jesús acusándole de blasfemo. Su pretensión de ser uno con Dios lo había incitado a quitarles la vida antes. Y pocos meses más tarde declararon lisa y llanamente, por buena obra no te pedramos, sino por la blasfemia o porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Vamos a leer Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y tus sandalias son desde el principio, desde los días de la eternidad. Juan
10:33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Te haces Dios. Porque era y reconocía ser el Hijo de Dios, y estaban resueltos a matarlo. Ahora muchos del pueblo, adhiriéndose a los sacerdotes y rabinos, tomaron piedras para arrojárselas. Mas Jesús se encubrió y salió del templo, atravesando por medio de ellos, y se fue. La luz estaba brillando en las tinieblas, mas las tinieblas no le comprendieron. Y eso está en Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Y no prevalecieron contra ellas. Y pasando Jesús, vio al hombre ciego desde su nacimiento, y sus discípulos preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Y respondiendo Jesús le dijo: ni este pecó ni sus padres, mas para las obras de Dios se manifiesten en él. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva, untó el lodo sobre los ojos del ciego y le dijo: ve, levántate, en el estanque de Siloé. Y fue entonces y se lavó, volvió viendo. Se creía entre los judíos que el pecado era castigado en esta vida. Todo sufrimiento es el resultado de la transgresión de la ley de Dios, y Satanás, el autor del pecado, de todos los resultados. La enfermedad no procede de Dios como causa del pecado. Así estaba preparando el camino para que los judíos rechazaran a Jesús. El que llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, iba a ser tenido por los judíos por azotado, por herido, abatido, y de él se escondieron los rostros. El sufrimiento es infligido por Satanás, pero Dios predomina sobre él con fines de misericordia. Al corregir Jesús el error, no explicó la causa de la aflicción del hombre, sino que le dijo cuál era el resultado. Los discípulos no estaban llamando la discusión la cuestión de quién había pecado o no, sino a entender el poder y la misericordia de Dios al dar la vida al ciego. No había virtud sanadora en el lodo, en el estanque, o donde el ciego fue enviado a lavarse, sino que la virtud estaba en Cristo. Los fariseos se llenaron de odio, además porque el milagro fue hecho en sábado. Los vecinos del ciego vieron el cambio en él y preguntaron cómo había ocurrido el milagro. Y el ciego respondió: no sé quién me lo hizo. Los fariseos deseaban hacer quedar a Jesús como pecador y por lo tanto no era el Mesías. Con celo guardaban el sábado, pero ese mismo día planearon matarlo. Pero todos se preguntaron cómo ese hombre hacía milagros si era un hombre pecador. El ciego creía que era un profeta. Llamaron a los padres y les preguntaron, pero los padres dijeron: no lo sabemos, pregúnteselo a él, porque nosotros lo sabemos. Y Jesús, siempre que realizaba milagros, los hacía públicamente, a plena luz del día, y sus obras siempre aliviaban los sufrimientos. No podía ser un impostor. Pero el ciego, al preguntarle, respondió: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Y los fariseos procuraban confundirlo al muchacho para que se sintiera engañado, para contrarrestar por medio de Satanás, que era el que los influenciaba, contrarrestar a Cristo. Los ángeles de Dios fortalecían al hombre cuya vista había sido restaurada, y respondiendo dijo: ya los he dicho, no habéis entendido. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también que haceros sus discípulos? Y respondiendo los fariseos le dijeron: tú eres su discípulo, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, mas no sabemos de dónde es. Y el hombre llegó a ser testigo y contaba a todo el mundo
lo que Cristo, el milagro que Cristo le había hecho. No pudiendo contrarrestar al ciego, recogieron sus cosas y se fueron y les comulgaron. A la pregunta del Salvador, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El ciego respondió, ¿quién es, Señor, para que cree en él? Y Jesús dijo, ¿y le has visto? Y él habla contigo. Él es. El hombre se arrojó a los pies del Salvador para adorarlo. No solamente había recibido la luz natural, sino que le habían sido abiertos los ojos del entendimiento. Cristo había revelado a su alma y le recibió como el enviado de Dios. Refiriéndose al grupo de fariseos que estaban cerca de Jesús, dijo, yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Él es la luz del mundo y este milagro era un testimonio de su misión. El conocimiento de Dios fue revelado perfectamente. Pero por esta misma revelación los hombres fueron juzgados, su carácter fue probado y determinado su destino. Este milagro sumió a los fariseos en las tinieblas más profundas. Todos alrededor se preguntaban, ¿somos nosotros ciegos? Y Jesús les respondió, si fueras ciegos no tendríais pecado. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Si Dios hubiese hecho imposible para nosotros ver la verdad, vuestra ignorancia no implicaría culpa. Mas ahora decís, vemos. Porque antes fuimos ciegos. Antes fuimos ciegos. Antes, cuando estábamos en nuestra vana manera de vivir, en nuestros delitos, en nuestros pecados, fuimos ciegos. Pero cuando la luz llegó a nuestra vida, las tinieblas no prevalecieron. Y así como al ciego le fue devuelta la vista, a nosotros también. Y recordemos que todas las bendiciones de Dios son condicionales. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y tenemos potestad de ser llamados hijos de Dios. Nuestra vida se alumbra. Seguimos a Dios donde quiera que esté. Reflejamos la luz de Cristo y nos va bien en esta vida y tenemos en esta vida un pedacito de cielo, un pedacito de cielo. Así es que es importantísimo seguir a Cristo. Él es la luz del mundo, Él ilumina nuestro sendero, Él ilumina nuestro camino, Él ilumina nuestros hijos y les ayuda a ser cada día mejor. Con nuestras oraciones, con nuestra fe y con la ayuda de Cristo, podemos salir adelante. Y recordemos que Él lo único que quiere es estar con nosotros. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Y que entre más pequemos, más nos alejamos de Él, porque nosotros somos los que nos alejamos de Él. Él nunca se va a alejar de nosotros y siempre está dispuesto como un Padre amoroso a recibirnos con los brazos abiertos en el momento que nosotros querramos volver a Él. Así es que mejor es estar con Él. Y recordemos también que no hay zona neutral. O estamos con Dios o estamos con el enemigo. Así es que no los rechacemos, porque cuando los rechazamos nos estamos debilitando, nos estamos cansando y nos estamos maltratando a nosotros mismos. Y nos hacemos ciegos también y no vemos la salida y no vemos en qué momento vamos a salir de este problema, de esta confusión, de este error, de este sufrimiento, de esta enfermedad. Porque aunque estemos enfermos, Dios nos ayuda a sobrellevar nuestras cargas para salir adelante con la cabeza frente en alto y la mirada puesta en Cristo Jesús. Y viendo hacia lo alto, que Él es el autor y el consumador de la fe. Bueno, pues este era el tema que les traía para hoy. Ha sido un placer para mí mostrárselo. Que Dios me los bendiga grandemente, que los proteja, que los guarde. Y no faltó leer una cita bíblica que está en Isaías 53:4,
que la voy a leer. Dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Repito, Isaías 53:4. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido y abatido. Si Dios hubiese hecho imposible para nosotros ver la verdad, nuestra ignorancia no implicaría culpa. Mas ahora nosotros decimos, vemos, somos capaces de ver. Y rechazar el único medio por el cual podéis recibir la vista. Si nosotros no creemos, vamos a rechazar al único que nos va a abrir los ojos. A todos los necesitados Dios los atendía, pero los fariseos creían no tener necesidad alguna y rehusaban venir a Cristo. Por lo tanto, fueron dejados en una ceguedad de la cual ellos mismos eran culpables. Y Jesús dijo, vuestro pecado permanece, vuestro pecado permanece. Él vino para juicio, para que lo juzgaran, y también para que los que no veíamos, viéramos, y para que los que veían o creían ver fueran cegados. Él es la luz del mundo y este milagro era un testimonio de su misión. El conocimiento de Dios fue revelado perfectamente, pero por esta misma revelación los hombres también fueron juzgados y su carácter fue probado y determinado su destino. Así es que, entonces, a seguir la luz del mundo. Bueno, este era el tema que les traía para hoy. Que Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos de hoy en 8, si Dios lo permite. Bendiciones para todos. Salvar.